verdadero deseo en el corazón que pica lo que sea que quieres hacer. Ese deseo, ese picor son la prueba de que Dios te envió de antemano para indicarte que es tuyo. A veces necesitas sentir el dolor y el aguijón de la derrota para activar la verdadera pasión y propósito que Dios predestinó dentro de ti. ¿Qué pasa cuando piensas en que solo tienes una vida y es algo que pronto terminará? ¿Aún no lo ves? El plan de Dios no salió tan bien como pensabas. Da gracias de antemano por lo que ya es tuyo. El tiempo es corto. Cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se oponga. Pon a Dios primero. Sabemos qué hacer cuando Dios dice sí. ¿Qué harás cuando Él diga no? El hecho de que el tiempo sea corto exige algo ahora. Cada que el reloj hace TikTok parece decir ahora. Hoy, si escucharas su voz. Dios me llevó al punto de no tener nada y estar de rodillas. Dije, Señor, escucha, no sé si es esto lo que quieres que haga, pero aquí estoy y seguiré. Todo lo que tengo es por la gracia de Dios. ¿Entiende eso? Es un regalo. Mira hacia abajo lo que conquistaste y aprecia lo que Dios trajo para ti. Recuerda que las peleas en tu camino solo están destinadas a moldearte para tu propósito. Dios moverá a quien esté estorbando frente a tu puerta y pondrá allí a alguien que la abra para ti. Pon a Dios primero. Ponlo primero en todo lo que hagas. Todo lo que ves en mí, todo lo que he logrado, todo lo que crees que tengo y algunas cosas más. Todo lo que tengo es por gracia de Dios. ¿Entiende eso? Es un regalo. He viajado por el mundo y he hablado con millones de personas. Pero ese no es el más importante éxito que tuve. Lo importante es que he estado protegido. He sido cobijado. He sido corregido. Mantengo a Dios en mi vida y me mantiene humilde. No siempre me quedé con Él, pero Él se quedó conmigo. Así que quédate con Él en todo lo que hagas. Si quieres hacer todo lo que quieres, haz lo que he hecho. Y eso fue quedarme con Dios. Para lograr tus metas, debes aplicar disciplina como nunca lo has hecho. Con consistencia a diario, no solo un día o dentro de algunos. Trabaja por ello. Reza por ello. Pon tus pantuflas bajo la cama esta noche, para que cuando despiertes por la mañana, tengas que ponerte de rodillas para alcanzarlas. Y mientras estás abajo, da gracias por la gracia. Gracias por la misericordia y por la comprensión, también por la sabiduría. Gracias por tus padres, por el amor, por la amabilidad. Gracias por la humildad. Gracias por la paz y por la prosperidad. Da gracias de antemano por lo que ya es tuyo. Así es como vivo, es una de las razones por las que estoy aquí hoy. Decir gracias de antemano por lo que ya es tuyo es un verdadero deseo en el corazón, porque todo lo bueno es prueba de que Dios te lo envió para indicar que ya es tuyo. Lo diré de nuevo. Un verdadero deseo en el corazón pica, sea lo que sea que quieres hacer, lo que quieras hacer, ayudar a otros a crecer o ganar dinero. Ese deseo y ese picor son la prueba que Dios envió de antemano para indicarte que es tuyo. Todo lo que quieras, bueno, lo tendrás. Reclámalo. Trabaja para conseguirlo. Pon a Dios primero. Puede que no haya un mañana para ti o para mí. El tiempo es corto. La vida es breve.
Alguien me preguntó qué es lo que más te sorprende en la vida y respondí la brevedad de la misma. Si alguien me hubiera dicho cuando tenía 20 que la vida era muy corta y que se pasa así, no lo hubiera creído. Tal vez lo que digo no lo crees o no puedo hacer que los jóvenes entiendan lo breve que es la vida, lo rápido que se pasa. Parece que fue ayer, cuando estaba en la escuela. Tenemos hoy en la televisión el Early Today y Today Show, The Morning Show, Good Morning America, noticias de CBS, NBC y ABC por la noche, The Tonight Show, y todos nos recuerdan el hoy y nos recuerdan la importancia de este momento, de esta hora y de este minuto. Me gradué de la universidad hace 40 años. Este próximo año había empezado una guerra. Ibas en tren y autobús a todos lados o automóvil, si tenías uno. No había nada parecido a Holiday Inn o hamburguesas de McDonald's, no sé cómo lo hicimos. No había pollo Kentucky, sin carreteras interestatales. Elvis Presley era solo un niño. Los Beatles acababan de nacer. Nunca imaginé viajes espaciales. Roosevelt aún era presidente, parecía que estaría siempre ahí. Y la mayoría de quienes están aquí no había nacido. Qué rápido pasan los años. Puede que no haya un mañana para ti o para mí, porque hay una advertencia a tiempo. No te detengas entre dos opiniones. Los tontos dicen que el tiempo es largo. Todas las mañanas tenemos 86.400 segundos para gastar o invertir. Y a diario el banco llamado tiempo abre una nueva cuenta para ti y para mí. No permites saldos ni sobregiros. Si no usas los depósitos del día, la pérdida será tuya. Cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se oponga. Él moverá a quien estorbe frente a tu puerta y pondrá allí a alguien que la abra para ti. No sé cuál sea tu futuro, pero si estás dispuesto a tomar el camino más difícil, el más complicado, el que tiene más fracasos al principio que éxitos, el que finalmente ha demostrado tener más significado, más victoria, más gloria, entonces no te arrepentirás. La luz de una nueva realización brillará sobre ti hoy. Sigue adelante con orgullo y sigue adelante con un propósito. Al completar una escalada, primero se experimentan mareos y falta de aire por la gran altura. Pero una vez que te acostumbras a escalar, tu mente se abre a la tranquilidad del triunfo. A menudo la mente se inunda con realizaciones que por alguna razón eran más que difíciles de alcanzar cuando estabas abajo. En este momento, la mayoría de ustedes necesitan realizarse porque ahora tendrán decisiones importantes que tomar. Ahora deseo que en tu aliento, en tus ojos, en tu conciencia, inviertas en la importancia de este momento y lo aprecies. Celebra, deberías, pero este momento también es parte de esta celebración, así que siente el sabor de tus triunfos hoy. No te tragues el momento entero sin digerir lo que realmente sucedió aquí. Mira hacia abajo lo que has conquistado y aprecia lo que Dios te ha hecho pasar. Recuerda que las peleas en tu camino están destinadas solo a moldearte hacia tu propósito. Sabemos qué hacer cuando Dios dice sí. ¿Qué harás cuando Él diga no? En palabras de un señor mayor que me dijo un día: joven, no puedes acelerar un río y no puedes bajar la velocidad, en cierto punto debes tener fe. Cuando las cosas se redireccionan, eso es parte del viaje. Podría ser más dulce al final cuando el propósito es más grande que tú. Pero esto es lo que he entendido. En la vida algunos no necesitan que prediques un sermón, te necesitan a ti.
La fe es la sustancia de esperanza, la evidencia de lo que vemos, y pienso, Dios mío, nos movemos así. Entro en mi tercer año y estoy a punto de conseguir exactamente lo que quiero. Esta cosa llamada NFL. 10 juegos lejos de este sueño. Esto por lo que he trabajado toda mi vida toda está dedicada a un juego. Tengo el papel que dice que estoy por ser elegido en el draft NFL. NFL, arriba en el escenario, Inky Johnson proyecta e impresiona a 30 multimillonarios. Esto es todo lo que hay que hacer, la parte difícil terminó, solo jugar los próximos 10 partidos. Lo harás. Salgo en un momento del juego contra 2 veloces tipos. Quedan 2 minutos de juego y voy a anotar cerrando mis ojos. Y cuando golpeo, cada respiro en mi cuerpo se va. Estaba completamente flácido, caí al suelo, me desmayé con los ojos cerrados. Sigo sin saber qué pasó, porque es fútbol. Cuando mis ojos se abren, los chicos corren diciendo, vamos arriba, vamos, acabemos con ellos, y yo no puedo. No puedo moverme. Un tirón en el cuello hasta los pies, no sentía nada. El shock se quedó en mi brazo derecho, sentía un aguijón en mi mano. Me pusieron en la camilla, llevándome afuera del campo. El doctor me dice, caminaba a mi lado, no sé cómo sigues vivo, ya no tenías pulso. Llegamos a la ambulancia, mi padre estaba allí y yo como caí sobre mi brazo, ¿no? Papá dice sí, pero creo que esa no es la peor parte. El doctor dice, te haremos un par de pruebas y volverás a la habitación, todo estará bien. Hacen la prueba, me regresan a la habitación, entra mamá, besos, rezos, hijo, estarás bien. Los doctores se apresuran y uno dice, hey, debemos apresurarnos con la cirugía o morirá. Si no hacemos la cirugía esta noche, te garantizo, no estarás aquí en la mañana. La cosa donde puse mi identidad se había ido, por eso me río cuando la gente dice, hombre, si pudiera conseguir esto, lo haría. Si pudiera conseguir este puesto, lo haría. Si pudiera obtener todo ese dinero, lo haría. Y yo, ok. Pero ¿qué pasa cuando lo consigas o no lo hagas? ¿Entiendes qué pasa cuando Dios dice sí y no? ¿Tienes la capacidad de aceptar lo que no entiendes? ¿Aún ves el plan de Dios cuando no fue como pensabas? Puedes manejar las cosas cuando se ponen mal. Estoy allí pensando, hombre, estoy a 8 juegos. Dios, si rediriges mi camino, solo déjame llegar a la NFL. Solo espera. Déjame obtener el contrato, redirígeme para que pueda ayudar a mi familia. Y Dios, no, hijo, necesito que realmente vayas por ese camino. Y yo, ¿estás seguro? Necesito ir por aquí. Él dice, no, necesito que vayas por aquí. Tengo algo mejor. Podría tardar más en manifestarse, pero tengo algo aún más dulce. Y dije, gracias, Dios. Pensé que todo había terminado después del fútbol. Se redirigió mi vida, lo hizo 2, 3 veces más antes de caer en mi propósito y misión. Y lo que se suponía que debía hacer cambió 2 o 3 veces más. Estoy pensando en ser motivador. Como todo chico, cuando inicia el juego, solo debo entrenar. Dios, era como no lo sé. Y pensé, mira esto, no descansaré. Siempre cuento cuando mi fe se fortaleció y mi vida pasó a otro nivel. Lo único que tenía en ese momento era una oración y un libro. Lo que hice fue orar, no sé qué quieres que haga. Exactamente, no sé qué será. Las personas vienen a mí y me piden que hable. Decía algo como, no me interesa. Dios me llevó al punto de no tener nada. De rodillas dije, Señor, escucha, no sé si esto es lo que quieres que haga, pero aquí estoy, hagámoslo. En la mañana desperté, tenía mi libro que había escrito. Me levanté, miré a mi esposa, le dije, lo llevaré con Oprah. Así que tomé mi libro, mi saco, hacía calor con eso puesto, pero corrí. Hey, me llamo Inky Johnson, conduje desde Atlanta, sal de aquí. Oye, la gente de Oprah es ruda, pensé que eran cool, regala autos, pero son rudos. Después de ser expulsado de 4 puertas, voy a la parte de atrás, me siento y pongo mi espalda en la pared. Miro al cielo y pienso, Dios, hombre, pensé que era aquí. Ok, mi esposa se va a enojar, qué mal. Me levanto, miro al costado, caminando en ese momento, no había nadie más que Oprah y un guardia. Absolutamente nadie más. Ella caminaba hacia mí, yo hacia ella, un par de metros antes me detengo. Me pongo el saco y dijo, hey, qué buen traje, dije gracias.
Conduje desde Atlanta, quería que vieras mi libro. Ok, genial. ¿Te importaría una foto? Nos la tomamos y... Empieza a caminar. Me iré a mi show. Dije gracias. Me alejo de ella y el guardia me dice: oye joven, ven aquí. Fui con él y dijo: solo quería decirte que lo que acaba de pasar nunca pasa. Dijo: ahora no sé si es un club de lectura, no lo sé, pero me aseguro de decirte que lo que acaba de pasar nunca pasa. Dios, realmente hablamos del punto donde me levanto en Atlanta, miro a mi esposa, no conozco a nadie en Chicago ni al personal de Oprah. La miro y le digo: conoceré a Oprah, tengo fe que veré a Oprah. Dios me puso cara a cara con ella y puso mi libro en sus manos. Dios dijo: vamos. Ahora vivo mi vida en cierto tipo de camino, de acuerdo a lo que Dios decidió. Vivo mi vida de cierta manera, según el poder que sé que tiene el Señor. Vivo mi vida pensando todo a su tiempo, ruego al Señor con fervor. En cierto punto pregunté de qué trata realmente. Y sé que la reacción inicial cuando pasamos por cosas es decir: oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es una reacción honesta. Porque a veces la gente buena pasa por cosas locas. Y algunas son realmente malas, pero no está todo escrito. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y dejarnos un comentario, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.